Y con solamente eh, recordarle que hay muchas cosas ahí que uno dispone a colocar, ¿no? En las vistas, pero lo que nosotros deseamos es que ustedes puedan mirar qué pruebas son las más importantes que realizar y por qué. Y creo que esa es una de las cosas que nos interesa más que lo que es conversar y hablar, ¿no? Eso es lo que es. Así que vamos a empezar. Ok. Una de las, no se observa más que, bueno, ok. Entonces vamos a empezar y siempre es un recuerdo, ¿no? De las cosas que a veces uno hace y no por llenarnos, sino porque siempre como médicos tenemos que recordar parte anatómica y la fisiología, que es importante dentro de lo que es el trabajo clínico. Y vean ustedes cómo se forma pues la orina y qué elementos son los que se eliminan. Para que veamos realmente acá también inclusive hasta los niveles, ¿no? Y los componentes anatómicos y dónde está ubicado también el riñón. Y esa es una de las partes que ahora actualmente se está estudiando bastante. Antes solamente se hablaba acerca de las membranas, ahora hay componentes ahí y elementos regulares que son importantísimos, ¿no? Dentro de lo que es el riñón. Por lo tanto, no solamente ver que se pierde una proteína o se retiene algún componente tóxico, sino que aquí hay definitivamente un compromiso de tipo estructural y también de tipo de químico-mecánico. Pero dentro de las funciones vemos que hay un sinnúmero de funciones importantísimas. Ya se conoce también de que hay otros elementos tipo hormonal que también son parte también de esta rutina, ¿no? De lo que es el riñón. Haciendo un órgano tan pequeño y es una importancia tremenda, ¿no? Ahí están los elementos, ¿no? En la actualidad se está dando mucho pie a los podocitos y definitivamente también es algo que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Porque aquí viene toda esa situación de alteración de acerca de lo que es la filtración. Hay células de tipo mesangial, tubulares, epiteliales, y vemos también hay componentes de tipo vascular, ¿no? Y solamente mencionar esto, todo esto, y ya se conoce en el nivel anatómico, en la cual, no solamente anatómico, sino también eh, microscópico en este sentido. Esto se ha estudiado, de hecho, esto se ha estudiado bastante en anatomía. eh, Veremos anatomía patológica, donde se ve que hay unos componentes que son lo que a veces nosotros podemos observar en variantes, lo que significa los problemas renales. La angiotensina quizás le da poca importancia, pero es interesante ver que ya en cada elemento que pueda estimularnos a esto y y que son importantísimos también porque van a revelar también los compromisos, no solamente renales, sino también el resto, porque el compromiso netamente cuando sucede a veces los problemas vasculares, el riñón y el corazón, son importantes también tenerlos presentes, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que es interesante de todo esto, que esto es una de las primeras prácticas, pero que también es algo que debemos tener en cuenta nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros a veces se nos pasa de largo, te lo digo así, y eso ya lo he compartido a mis alumnos. Hay que mirar todo.
Y una de las cosas es que muchas de estas circunstancias, de lo que es un examen de, sobre todo la orina, solamente nos importa, como se dice, ¿no? Muchas veces solamente si tiene infección o no. Cuando ahí nos está revelando multitud de situaciones clínicas que a posterior pasan los años y hay un compromiso, hay un mayor compromiso patológico y definitivamente algunos llegan a un final bastante grave. Y veamos nosotros, ¿no? No voy a repetir esto con totalidad, pero sí explicarle, ¿no? Dentro las primeras partes que son importantes, ¿no? Que es la parte de aspectos físicos, etcétera, el color sí nos es importante. Acá estamos viendo de que si es amarillo, si es citrino, si es transparente, si es hematúrico, y estamos nosotros suponiendo alguna alteración, ¿no es cierto?, de la paciente. Y eso teniendo relación a la edad. En el niño, en el adulto, sea mujer, en este caso gestante o no gestante, y si es un caballero de la tercera edad, estamos pensando en una hematuria, siempre un problema de tipo oncológico. Entonces, la orina, a pesar de ser algo tan sencillo, nos está orientando ya hacia una patología, ¿no? Con respecto a estos pacientes, como le digo, niveles niño, joven, gestante y tercera edad. Entonces, y esto es lo primero que ustedes van a examinarlo, ¿no? Para atender esa relación. El aspecto es una de las cosas que realmente les he comentado siempre, ¿no? A los alumnos, es decir, aquí nos va a ayudar mucho. El aspecto tiene que ver con todo lo que existe, ¿no? En el sedimento y en las proteínas. Si yo encuentro un aspecto realmente ligeramente turbio, estamos hablando que hay elementos, ¿no? Como están acá, células, leucocitos, gérmenes, cristales, etcétera, cilindros y otros agregados que pueden ser hasta levaduras y proteínas. Eso nos está dando el aspecto. Entonces, ya nosotros mirando esto y estamos suponiendo que hay una carga ahí realmente patológica con respecto a la orina en general. Y muchas veces en el aspecto que es tan turbio, a veces también tan purulento, no necesariamente hay leucocitos en cantidad. Generalmente ocurre mucho en los de tercera edad, cuando la anciano tiene la bacteriuria asintomática y los que leucocitos no corresponden a la inmensa cantidad de gérmenes que ha invadido. El pH es interesante, le digo, porque también nos está dando una situación de enseñanza con respecto a los componentes que van a contaminar, en este caso, los cristales. Y también la aparición de algunos gérmenes que vamos a ver dentro de poco, para repasarlo. Y uno de los puntos importantísimos es la densidad. Y la densidad definitivamente que tenemos a revisar dentro de un ratito. Con toda esta primera parte, nosotros estamos haciendo ya un previo diagnóstico de la patología de este paciente, necesariamente. Luego tenemos las proteínas, cetona, glucosa, bilirrubina, nitrito, estereasa leucocitaria y también el sedimento. Y dentro de esto, nunca olvidarse que hay dos cosas importantísimas, ¿no? Las proteínas, y esto también referido en pacientes no solamente tipo diabético, hipertenso, sino también en gestantes, ¿no es cierto? Porque proteínas en orina o proteinuria es la sospecha siempre del ginecólogo que es una preeclampsia. Entonces, eso también es importantísimo tenerlo presente. Y más abajo tenemos los nitritos y leucocitos también, y el sedimento que vemos una variedad tremenda de situaciones, de cosas, ¿no? Entonces, veamos algo del pH. Y generalmente está entre, algunos dicen 4,6, otros dicen de 5 a 8 o menos de 8, ¿no? Pero pongamos esto porque es el criterio de literatura mayor. Y acá nos revela a nosotros este componente ácido base. Entonces, si no anda bien el pulmón y riñones, esto va a ser compensatorio, ¿no? En la hemostasia. Una de las cosas que realmente hemos visto es cuando tenemos un pH, y este es algo que sí le hemos observado, ¿no?
un pH persistentemente bajo, va a aparecer frecuentemente cristales de ácido úrico o cistina. Estamos hablando de la persistencia. Un pH 6 frecuentemente tiene que ver con urato samurro. Eso también nos está ayudando mucho porque basta que nosotros veamos un solo cristal, estamos hablando siempre de un problema tipo articular, ¿no? Con una gota. Cuando un pH está pasando el neutro, llegando al 8 y a un alcalino, siempre estamos hablando de fosfato triple. Eso por frecuencia, no digo que aparece ahí, ¿no? Es una frecuencia que se ha observado. Y eso generalmente está conllevado siempre amigablemente a los cuadros infecciosos. Y esto, como dice, productora de amonio, ¿no? Entonces, si se agrega fosfatos triples, ¿no? Y se agrega el urato de amonio, o estos elementos también, que es como si fuera tierrita, estamos hablando de un problema de tipo grave en este paciente que está comprometiendo su riñón. No, no les digo que esto no se hace, no se hace que el 100%, hay una frecuencia, entonces lo tenemos que ver. En una orina alcalina aparece una insuficiencia renal, y eso lo vemos nosotros. También cuando hay problemas de vómitos, ¿no es cierto? Entonces hay una deshidratación, hay una alcalosis respiratoria. Vemos nosotros también, hay una hiperventilación, déficit también de vitamina. Y hay dos cosas que se observan con frecuencia cuando es alcalina, ¿no? Y este estudio se lo han hecho en pacientes de UCI frecuentemente. Infecciones a proteus o pseudomonas. Es una frecuencia tremenda. Cuando hay un pH de tipo alcalino y sobre todo el paciente que está en UCI, estos dos gérmenes hay que cuidarlos. Ese es el compromiso mayor y son partidas muchas veces de sepsis. De la litiasis, generalmente el fosfato calcio, carbonato de calcio y fosfatos, ¿no? Eso es algo también por el uso de muchos lácteos, generalmente. Y la orina ácida, tenemos nosotros acidosis metabólica, infección frecuente, no le digo que se da por eso, no, sino frecuente, una Escherichia coli, tuberculosis renal, fiebre, también fiebre, acá hay una equivocación, también por el subida del magnesio, no fiebre por el magnesio, ¿no? También si es una situación diabético, si también ha tenido una diarrea, también pérdida de líquido. Y la litiasis que frecuentemente se da aquí es la que hemos visto, el ácido úrico, cerato de calcio y cistina. Entonces, ya por lo menos podemos estar en ojo para verificar si esto sucede así. Ahora, no solamente hay una alteración del pH, el pH se ha estudiado mucho esto, ¿no? Se habla que un pH normal de un paciente, y como le digo, se ha estudiado esto más en UCI en otros países, que permite realmente que haya una defensa, ¿no? O sea, el pH es una defensa contra infecciones y en este caso lo hemos mencionado, ¿no? Cuando hay alteración más allá de lo normal, hay gérmenes, sobre todo en pacientes de UCI, pacientes comprometidos, pacientes de la tercera edad, pacientes que están sondeados, estas dos patologías, ¿no? Bacterianas que son gravísimas. También se ha visto que hay cristales por el uso de medicamentos y solamente he tocado dos, ¿ah? Indudablemente hay muchos. Y no vamos a estar tocando porque no es la idea, pero eso sí se observa, ¿no? Y generalmente muy poco se informa porque son cristales muy extraños, muy propios, muy específicos, pero existen, ¿no? Entonces, también hay con dos antibióticos frecuentemente va a provocar también esto. Y orina alcalina. Eh, Van a ser eficaces también en su tratamiento en estos dos antibióticos. Pero, como le digo, también hay componentes, ¿no es cierto?, que puede parecer también no solamente cristales, sino también otro tipo de elemento patológico. La sulfa también provoca, ¿no es cierto?, formación de cristales. Y una de lo que se ha observado también es por qué razón a veces a los pacientes cuando
va ahí, le decimos que no debe tomar ciertas cosas, porque si toma algún medicamento que provoca también la precipitación o también estos alimentos, ¿no? Que frecuentemente se utilizan. ¿No? ¿Quién no consume café? Dentro de eso, naranja, espinaca, algunos de verdad encantan mucho las naranjas, etcétera. Lo que sí he visto es una hiperoxaluria secundaria que a la ingesta de alimentos. Entonces, los cristales no solamente porque hay un problema obstructivo, hay carga de ácido úrico en sangre o hay otra patología ahí renal, sino también el tipo de alimento que pueda ocasionarlo. Y esto también puede derivar hacia un problema, no digo mayor, pero sí una equivocación a veces en el diagnóstico. Y esto es lo que mencionamos, hay una situación acá interesante, ¿no? Eh, la densidad también es un componente que habla de defensa. Y acá estamos de ver, algunos mencionan de 1005 a 1030. A veces decimos uno, ¿no? O 1.30, ¿no? Es 1000. Y acá lo que hacen es realmente valorar la concentración de soluto. Y vemos algunas, unas cosas también, hipostenuria, etcétera, generalmente asociadas a la ilusión, a la dilución excesiva del líquido, isostenuria. Y cuando son estos elementos, una de las cosas que hemos observado, cuando son elementos que persiste la densidad fija, 1005, 1010, o sea, baja, hay que echarle ojo a la situación renal. Entonces, aquí ya no hay una facilidad de poder absorber ciertos solutos, entonces ya nos está avisando de que hay una alteración ahí a nivel tubular por la densidad. Y acá hay algunas condiciones, ¿no? Definitivamente que, pero lo interesante es esto. Cuando tenemos una obesidad baja, en este caso, a 1005, menos de 1005, estamos hablando de patologías con frecuencia. Cuando hablamos de una densidad alta, también estamos hablando de una patología con frecuencia ya conocida. Y cuando tenemos una densidad fija, como ya le mencionaba, una isostenuria no variable que puede ser de 1010, 1005, bajas. Estamos hablando de qué necrosis tubular aguda. Se dan cuenta, a veces uno tiene que fijarse en toda la orina porque nos está señalando algún compromiso mayor acerca de esto. Y recuerden que cuando uno hace un sedimento, podemos nosotros tener pocos leucocitos, pero encontramos células epiteliales intermedias o renales. Y por más que podamos decir epiteliales normales, no, estos renales intermedias, pocos leucocitos. Ya estamos hablando de que hay alguna situación, toxicidad o lesiones ahí a nivel renal. Y ya las células que se están eliminando son parte de esa estructura. Se dan cuenta, o sea, no solamente epitelial nos sirve, sino también los componentes específicos. Solamente mencionarle que hay un sinnúmero ya de pruebas, ¿no? Que se están realizando, pero algunas, ¿no? Definitivamente están todavía en ese trayecto, ¿no? De ser algo, un biomarcador importante. Acá hay algunos, solamente resumir, biomarcadores de función glomerular, células endoteliales, tubulares, etcétera, ¿no? Que generalmente la mayoría de esto no se realiza en nuestros medios. Ahora, como le digo, acá no es dictarle que la creatinina viene de aquí y esto, ¿no? Porque es algo que sí lo tienen que leer. ¿Qué nos interesa? Que es un marcador de la función renal. Uno de los primeros, igual que la urea, y ahí están los valores. Y una de las cosas importantes dentro de esto es cuándo vamos a encontrar esto también de manera alterada, ¿no? Es un producto catabólico, hemos visto nosotros que viene la creatina muscular, etcétera. Hay una producción endógena, por supuesto,
tiene que ver también con la estructura de la masa muscular. Por eso que en los niños y en pacientes, en ancianos, se utiliza otra prueba relacionada, ¿no? Que la cistatina. Ustedes ven ahí la secreción, etcétera. Pero ¿qué nos interesa? Cuando nosotros veamos aumento de la creatinina, que generalmente no es tan fácil, ¿no? Porque a veces pensamos que eso va a aparecer de noche a la mañana. Hay pacientes que sí hemos tenido 1,3 a 1,4 y el nefrólogo considera que ya es un nivel primario de una insuficiencia renal. Pero sí necesariamente hay en patología en la cual hay indistintamente aumenta, al día aumenta, por decirle, está en 5, al día siguiente está en 7, luego baja a 8, y luego baja a 6. Es indistinta, nos está hablando de esa alteración, sobre todo que está por encima, ¿no? No es que esté normal, estamos hablando de necrosis tubular. Eso es lo que se ha visto con frecuencia en esta subida introspectiva de la creatinina de manera diaria, dentro de los basales arriba, ¿no? Porque puede bajar un punto, pero igual estás arriba. Y vemos acá situación, problemas diabéticos, ¿no? Como yo no voy a mencionarlos uno por uno, ¿no? Glomerulonefritis, etcétera. Y dos cosas, ¿no? Que frecuentemente se observan, ¿no? También la pielonefritis y la preeclampsia. Y bajar, definitivamente hemos visto nosotros eso en pacientes ancianos, pacientes oncológicos, pacientes que tienen pues una masa muscular escasa, o también, ¿no es cierto? Hay una dilución también que vemos en otras patologías, no solamente esta es la que mencionaba, estamos encontrando creatinina a veces de menos de lo normal, ¿no? Y tenemos que revisar eso, y utilizar otro tipo de prueba de complemento. La urea, definitivamente, igual que la creatinina, primer biomarcador relacionado a la disfunción renal, aunque ahora se utiliza, no es solo, no se puede usar solo, se utiliza siempre acompañado, ¿no? En este caso puede ser acistatino, en el caso de la creatinina también para determinar. Ahí tienen ustedes los valores. Acá lo que sí se ha observado es que cuando a veces los niveles de urea, en este caso en orina o en sangre, también podemos nosotros referir, pero hay niveles, y hay una situación que aumenta y aparentemente el riñón no está muy afectado, tenemos que ver el hígado, ¿cierto? Porque la integridad del hígado hepática va a significar que haya una producción también en el metabolismo de esta sustancia, ¿no? Que bueno, luego va a estar eliminado. Sangrado gastrointestinal, por esa razón de que a los insuficiencia renal crónica, o lo que llaman AQI, ¿no? Ahorita que está famoso el AQI, ¿no es cierto? En este estado de cronicidad, se le pide siempre un TB, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Es que hay frecuencia del sangrado y el compromiso está en la urea. Y acá hay algunas consideraciones de lo que significa estar elevada la urea y también en disminuido, ¿no? Y ven que casi la mayoría de casos tiene que ver con las proteínas, ¿no? El boom, que es otra de los elementos, creatinina, pero acá es el nitrógeno de la urea que se investiga, y se ha visto que hay un más acomodo, ¿no? Algunos médicos veo que le piden urea y creatinina, y con esto hace la comparación de que estamos en una rutina no de trabajo en clínico en el paciente. Y vean, se ha visto niveles elevados, disfunción, hipovolemia, shock, hemorragia gastrointestinal nuevamente, cuadros sépticos, disminuidos generalmente en enfermedades hepáticas graves. En alta emocionado, ¿no es cierto? La urea también, y los niveles también alterados de eso tiene que ver que no hay una buena disposición del hígado, insuficiencia hepática, por lo tanto va a haber una disminución de estos elementos. ¿Para qué nos interesa la urea? Muchas veces lo utiliza, en este caso, el nefrólogo para ver el monitoreo, nada más de enfermedades crónicas. Si es que hay algún despertar, ¿no? Igual que la creatinina, no piden otra cosa.
Y ya cuando viene, ya estamos bastante tiempo dentro del cuadro y ya utilizan la microalbuminuria, ¿no? Que es otra. Que hay algunos compromete también la urea-creatinina y el boom creatinina, que es importante también tenerlo presente para ustedes, y los valores que están referidos acá, referenciales 10 a 20. Cuando un boom supera los 100, estamos hablando de un problema grave, ¿cierto? Daño grave. Nosotros podemos tener a veces un boom elevado y las creatininas siguen siendo normales, ¿sabes? Eso hemos visto nosotros ya durante mucho tiempo. Por eso el comentario que le hacía al colega de bioquímica le decía: "Uy, no, la creatinina no sirve, ¿no? Porque en realidad este paciente está mal, está con todo el cuadro y sigue con 1,002. No hay una eso. Ya se sabe que todo ya se, al compromiso mayor, ya, más del 80% recién va a comenzar a subir. O sea que hay que utilizar otro tipo de pruebas, como en este caso, para poder determinarlo. ¿Qué es lo importante de citotina T? Que podemos hablar de todos los componentes que afecta, etcétera. Y diagnóstico de funciones renales entre las 36 y 48 horas antes de que la creatinina suba. Entonces, este de acá se está utilizando para niños pequeños, masa muscular baja, y pacientes desnutridos o pacientes de la tercera edad. Es mucho más evidente, ¿no? Ese compromiso con estas sustancias, ¿no? Que permiten. Entonces, eso es lo importante, ¿no es cierto? En este caso es que permite un diagnóstico mucho anterior, muy anterior a lo que la creatinina nos pueda indicar. Por eso se está utilizando en la actualidad, hay mucho, muy frecuentemente. El beta 2 microglobulina, que podemos hablar nosotros también, que es una proteína, etcétera, se puede medir y generalmente esto más se utilizaba para el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero se ha visto que también se puede utilizar también para el caso del problema renal. ¿Y qué es lo interesante de esto, no? Que nos va a calificar la disfunción tubular. Se va a observar, se va a observar eh, alta en la orina, ¿cierto? Hay un daño y se ve que hay y estamos hablando que es tubular, alta cantidad en orina, hay un daño en la resorción, daño a nivel glomerular y esta proteína aumenta en sangre. Entonces se observa esas dificultades. ¿Para qué? Para calificar una patología de tipo tubular. Igual la interleuquina 18, que ya ahora, ya como todo lo que son interleuquinos, citoquinas se está utilizando ya con frecuencia, porque no solamente se está valorando, ¿no es cierto?, el cuadro infeccioso, sino ya se utiliza este como un biomarcador del daño renal agudo, el famoso AKI, ¿no es cierto? Entonces ya se está utilizando esto y se observa. Ahora, una de las cosas que los valores los tenemos aquí. Se dice que este es un mediador que puede ayudarnos que cuando hay una lesión aguda isquémica va a ser una detección precoz, por eso que está hablando de un daño agudo en orina, pero en plasma. Y acá también lo interesante, ¿no? Aparece de 6 a 24 horas después del daño. Entonces, no esperar, ¿no es cierto? En este caso, no se espera que pasen 24 o 48 horas. Tenemos la cistatina. Y para que estos niveles se aumenten, ya se está aumentando y se observa. Entonces hay un compromiso definitivamente que nos está hablando que hay un problema renal agudo. Esta proteína también, que es otra de las eh, analitos que podemos decir nosotros, eh, que es como si fuera una prostaglandina, es un biomarcador en mi orina,
para estimar que la tasa de filtración glomerular. Hay una detención temprana de esa disfunción, ¿no? Pero eso es lo que ayuda mucho, la tasa de filtración glomerular. Y ahí no mencionas al final, ¿no? Como le digo, leerlos y un poquito de decir. Indicador nos indica que alteración precoz de la filtración glomerular. Y aparece esto en orina antes de los otros marcadores del daño renal. Estamos hablando de urea creatinina, que son los frecuentemente. ¿Sí? Esa es la importancia. Los niveles elevados, nos está hablando que hay una alteración de la filtración, ya hemos mencionado, pero utiliza mucho en el caso de pacientes con nefropatía diabética y enfermedades renales crónicas, en este caso lo que ya es conocido. Y también se observa que es un predictor, ¿no?, de la mortalidad cardiovascular. Aunque sea un compromiso renal, va a haber siempre un problema de tipo cardiológico, ¿no? Entonces esto ayuda no solamente a ver la filtración, sino también nos da un pronóstico del paciente. El KIM-1, que también se usa ahora con frecuencia, ¿no? Está en el túbulo proximal, ¿no? En fases tempranas tiene función protectora. Como todos los elementos de interleuquina, hace también lo mismo, ¿no? Hay elementos que son de protección, pero cuando rebasa la cantidad de toxicidad, se eleva y se vuelve ya agresiva mayormente, ¿no? Y esto también tiene que ver, ¿no? Pero su expresión sostenida en células tubulares, o sea, aumenta, ya se asocia a lesión renal aquí, ¿cierto? Y aquí agudo, crónico, y a fibrosis renal. O sea, muy bien, ayuda, pero cuando es muy alta la cantidad de esta sustancia, como vemos acá nosotros que es inferior a un nanogramo, supera esa cantidad, estamos hablando ya que hay una lesión, ¿no?, renal definitivamente y un compromiso mucho más grave. Los niveles de AQI aumentan a 6 horas después del ataque isquémico y permanecen elevados durante un periodo de 48 horas posteriores a la lesión. Por eso está utilizando, ¿no?, o sea, elementos como estos, pero no es para hacerlo solo, ¿no? Siempre está comprometido con los otros elementos, ¿no?, que ya hemos visto, porque sí se ha visto que hay una buena indicación, ¿no?, de acaso de la patología. El Negal, como uno dice, ¿no?, que es la gelatinasa de lipocaína, igual está mencionado que es un biomarcador de lesión renal aguda, o sea, y es detectable a la orina y plasma de 2 a 4 horas del daño que ha ocasionado en este caso. Mucho antes de que, lo que ya le mencionaba, ¿no? Generalmente casi todos ellos antes que la creatinina. Y esto, etcétera, que se puede observar. En esto puede estar habiendo problemas con internet. eh, y a veces si hay alguna dificultad ya tendríamos que esperar, ¿no? Pero bueno. La inulina se conoce muchas veces como el gol estándar. ¿Por qué? Porque ayuda, ¿no?, a la tasa de filtración, porque no, lo que se coloca sale. Entonces, ayuda mucho a ver, eh, mucho a ver que no hay un compromiso mayor en el riñón, en este caso, ¿no? Mide la filtración glomerular, no se metaboliza como lo hacen las otras sustancias, ¿no? Para poder salir al medio, tampoco se filtra completamente. Entonces, lo que sale es con lo que ha ingresado. Entonces, de esa manera ayuda a ser un buen marcador en este caso, atrás de filtración glomerular.
Y hay unas consideraciones, ¿no? Que ya es, pero se está utilizando en la actualidad solamente en algunos casos porque no es, la prueba no es tan sencilla realizarla, pero puede manejarse como ese, ¿no? Una comparación de gol estándar en caso de poder estudiar la tasa de filtración glomerular. Ahora, dentro de todas las pruebas de función renal, no voy a comentar mucho, pero hay cosas, ¿no? Por ejemplo, de la creatinina, de la tasa, ¿no? TGFG, la relación también proteínas y albúmina, generalmente utilizado en pacientes diabéticos. El cociente albúmina creatinina, también para observar el daño renal temprano. Y ahí vemos la cantidad, 30 gramos por gramo. Es enfermedad renal. Si pasa esto definitivamente de los 30, estamos hablando del daño. La presencia de proteinuria, y acá podemos nosotros ya, si hay proteinuria, calificar si hay un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Y también si hay proteinuria bastante escasa, no digo alta, estamos hablando del problema tubular. En el caso del fósforo, no digo, hay tantas formas, ¿no? de manejarlo, pero vemos que aumenta. Y ahí vemos nosotros, aumenta en la enfermedad renal severa, está presente en la disfunción de la regulación del calcio también, ¿no? Y el riñón por eso no lo elimina, se aumenta también eso, esa descompensación con respecto del calcio. Y bueno, entonces, fósforo y calcio, los niveles están alterados, ¿no? Y muchas veces hasta lo que corresponde, ¿no? Al calcio se ha visto también compromiso de tipo óseo en los pacientes con problemas renal crónicos. Los electrolitos también nos está avisando también que ahí puede haber una alteración. Recuerden que es un equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Entonces hay elementos que, tanto el potasio, el sodio, el bicarbonato, etcétera, que pueden estar comprometidos también igual. Entonces, aquí actualmente ya se hace calcio, sodio, potasio, bicarbonato, etcétera, y otros elementos como la glucosa también ha ingresado a esto para poder determinar, ¿no? Y esto también nos está hablando si hay una alteración de tipo agudo como también el crónico. Dentro de las pruebas también, que esto muy poco se utiliza, por lo menos en nuestro medio he visto muy poco, es la prueba de concentración que tiene que ver con la función tubular. Y solamente mencionarle, hay de concentración y donde se menciona ahí que normalmente es 1025 a más. Si la densidad permanece menos de 1025, es signo de disfunción tubular. En la dilución, también está hablando que consumo bastante de agua, la densidad debe bordear el 1005. Entonces, eso es el importante, porque si no está en esos niveles, porque acá hay una dilución, aumento del líquido, etcétera, estamos hablando que hay una alteración ahí de, en este caso, tubular, problemas, ¿no? de concentración. Entonces, se ven, y hemos visto nosotros en pacientes con un compromiso crónico con estas densidades bien bajas. Y en algunos también la densidad totalmente inestable, ¿no? En todos ellos siempre hay que ver que no hay un compromiso de tipo hormonal. Entonces, también es importante. Hay que medir la molaridad, el sodio y otros elementos también como la cosporina, ¿no? También nos va a ayudar también a verificar esa concentración y se implica también una deficiente concentración urinaria también como elemento. He visto que también lo está utilizando, pero acá en el término de los electrolitos y concentración, muy poco. Electrolitos sí están utilizando con frecuencia y la molaridad.
Esto ya es bien conocido. Cuando estamos hablando de la tasa de filtración glomerular, generalmente estamos hablando, ¿no?, de ver esa filtración normal que debe tener el glomérulo, generalmente referido a la creatinina, aunque hay otros componentes ahorita, como la edad, el sexo, el peso, etcétera, que antes no se consideraba, ahora ya se considera, pero de todas maneras esa tasa de filtración es importante, ¿no? Y vemos nosotros que debe estar abarcando esta cantidad, ¿no? 90, 120. Pero igual, ¿ah? O sea, muchas veces no refleja todavía esto, ¿no? Porque el riñón se compensa. Incluso hay pruebas de que el riñón comienza a utilizar grandes volúmenes, ¿no? De líquidos y vemos ahí ahorita un problema que también podemos nosotros observarlo, ¿no? Y acá hay unas condiciones también para eso, pero aquí esta función definitivamente tiene que ver con lo que ya conocemos con la creatinina y los elementos que ya rutinariamente lo conocemos en la clínica. El síndrome hematúrico, como le digo, no es hablarle totalmente porque si no, mira, ya estamos con 40 minutos. Este es un signo realmente primario, significativo de un problema renal. Hay hematuria macroscópica definitivamente. Generalmente la orina, como el color, rojiza, o algunos dicen sanguinolenta. Y el promedio que podemos ver en esto es más o menos de 30 más hematíes por campo. Y se observa ya, algunos ya más intensos son más de 100 hematíes por campo. Y este es dice, ¿no?, patogénico de la evolución de la enfermedad renal. En aumenta la lesión renal, igual en caso del AQui, o el deterioro de la función renal. Se acompaña inclusive en muchos de los momentos con cilindros hemáticos. La microscópica, algunos están en el reporte, están entre 4 a 7 hematíes por campo. Y eso es algo que se observa en los varones es menos, en las mujeres llega a estas 7. Y en la gestante también un poquito supera. Pero hay una cosita interesante en esto, ¿no? De la hematuria. Y esto sí lo hemos observado nosotros en láminas, ¿no? Utilizamos sedimento urinario y observamos los hematíes. Si el hematíes no tiene irregularidades, digamos así redondito, con la parte clara en el centro, ¿no? Sabemos nosotros que esto no es una hematuria glomerular. Pero si encontramos hematíes deformado, ¿no es cierto? Y algunas veces se observa con mayor frecuencia, sí son hematuria de origen glomerular. Se dan cuenta que a pesar de tantas cosas, esta visión nos ayuda a nosotros a determinar de dónde es el lugar de lesión. Hay una, hay una prueba, ¿no?, que años ya tendrá, pero como 50 años, ¿no? Y hasta ahora hemos apreciado, ¿no? Esto lo veíamos en el 2 de mayo. Y veíamos, por ejemplo, que si en el primer vaso, ¿no? Eran los tres vasos. Primer vaso era sanguinolento y luego el resto no. Estamos hablando, pues, que esto puede ser de los elementos, en este caso, más externos, ¿no? Uretra o próstata. Si vemos que los primeros, ¿no es cierto?, son transparentes y el tercero es hematúrico, estamos hablando de compromiso de tipo vesical. Pero si vemos de todo, ¿cierto? Puede ser riñón y el tracto también urinario superior de todo ese trayecto, ¿no? Ureter y hacia arriba. Entonces,
Esto ayuda mucho en términos, en este momento, ¿no? Tratar de ejercer las disquisiciones. Y acá tengo un resumen de todas las patologías que puede haber y que va a ocasionar hematuria. Y acá tenemos que ver, ¿no? Cuando ven hematuria, vean también la edad. Y a veces en la orina no se presenta en la cinta que ustedes van a utilizar, no solamente la calificación de Matías, nosotros lo vemos más en la lámina, pero ahí va a ser glóbulo rojo o hemoglobina y es coloración. Y por esa razón que tenemos que ver, ¿no? Porque ahí es orina sangrante, podemos decir, en adolescentes y niños por la edad, ¿no es cierto? La hemoglobina paroxística nocturna y que se observa también, no digo con frecuencia, pero sí lo hemos visto en pacientes nosotros. Y hay algunos factores, ¿no? Que hay que tenerlo presente. Y una de las cosas es frecuentísima hematuria, si no hay otra cosa no renal, es litiasis, que esto es parte del trabajo en emergencia, ¿no? Y lógicamente hay que hacer un sinnúmero de exámenes, ¿no? Para esto, si fuera gestante igual. Y esto es lo que se pide normalmente, ¿no? Para ver, determinar dentro del laboratorio, ¿no? O sea, no estoy hablando de otros que puede haber, ¿no? Como aquí coloco la parte genética, esto, y también imagenología. Lo que también se hace si es que hay hematuria que no es de arriba, sino baja, la parte uretral, etcétera, y hacer una citoscopía. Pero lo que tenemos que ver nosotros es esto, ¿no? Ver si realmente la hematuria, entre comillas, puede ser de una gestante, puede ser por un oncológico, ¿no? En este caso. Y hay que hacer una proteinuria de 24 horas, ¿ah? Porque también esa es parte que nos va a ayudar a nosotros también a determinarlo. Y luego las otras pruebas. Cuando pongo pruebas basales siempre estoy refiriéndose a todas las pruebas, glucosa, urea, creatinina, etcétera, como esa bioquímica, ¿no? Y el examen de orina es vital para eso. En caso de la proteinuria, que un poquito más lo vamos a ver, hay una cosa interesante, ¿no? Ahí vemos nosotros valores normales en 24 horas, pero cuando pasa de más de 150 estamos refiriendo ya que es una proteinuria. Vemos nosotros acá también que hay otros elementos, ¿no? Hay albuminuria, que es la más frecuente, ¿no? 24 horas, albúmina, proteína sérica, glucoproteínas y tanjorfal, que también cuando hacemos la calificación en el laboratorio, todo esto se mezcla. Si hay un predominio de la albúmina, o sea, estamos hablando de orina, podemos nosotros tener ya la referencia que es tipo glomerular. Pero cuando se pierde proteína de tipo eh, peso molecular bajo, como la beta-metoglobulina, lisozima, cadena ligera, como para el caso de Benzellón, estamos hablando de una proteinuria tubular. Esto no hacemos el diagnóstico en una cinta, sino hay que mandarlo a hacer en electroforesis para determinar esto, ¿no? Entonces uno ya sabe que hay pérdida de proteína, pero las pérdidas de proteínas son de proteínas de otra característica. Y vemos que esto de acá también nos va a hacer la calificación, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Ahora, una de las cosas que se está realizando ya con frecuencia en la microalbuminuria, que también es la cantidad mínima, ¿no? De albúmina que deben despertar en el caso de lesión renal. Es un signo precoz de daño glomerular. Mayor de 30 en 24 horas, estamos hablando de un factor de riesgo de insuficiencia terminal, o también nos va a hacer mostrar la sobrevida. Y es una de las cosas que en el hospital he observado esto con frecuencia en pacientes diabéticos de larga data y comienzan a tener, ¿no? Esta presencia de microalbuminuria 30, 50, 100.
Nosotros hemos llegado hasta, me parece, hasta 400, 800 de esta microbinuria. Y definitivamente estamos hablando de que a nivel glomerular está lesionado tremendamente. Hay un cociente que también se está manejando, ¿no? Y esto, como le digo, nefrólogo, nosotros no lo hacemos, solamente mencionarle, albúmina creatinina. Nos está calificando esto como un daño renal temprano y la cantidad nos habla ya de una enfermedad renal. Y acá hay una interpretación de esta variable de cocientes, ¿no? Pero acá hay una cosita interesante, y esto también a nivel del estudio clínico, no nuestro. Hay prevalencia de microbinuria en el diabetes tipo 1, el 30% cuando el paciente tiene 15 años de evolución de su enfermedad. Bien. Y llega a un 50% la presencia de microbinuria en personas con una evolución mayor de 30 años de enfermedad. Por eso que acá uno tiene que cuidar esa progresión, ¿no? Pero eso es lo que se ha encontrado en los trabajos de investigación. Y en diabetes mellitus de tipo 2 se ha encontrado que a los 10 años, miren, a los 10 años del diagnóstico de una diabetes tipo 2, la presencia de microalbuminuria lo han visto que está entre 25 al 40%. Pues lo veíamos arriba, ¿no? Uno, 15 años. El dos, es menos tiempo. Es una de las cosas que clínicamente y estudios se han realizado, han encontrado. Y acá solamente mencionarles, que lo lean con ustedes con tranquilidad, cuando hay una proteína transitoria, como decía, no es cantidad, por eso que uno, eh, recuerden que el ejercicio excesivo y un sinnúmero de trauma, etcétera, todo lo que pueda haber, va a haber a veces un sangrado que ya puede desaparecer. Y a veces la primera oportunidad es que, uff, no, es un problema. Después del día siguiente no hay nada, no hay nada, no hay nada. Es transitoria. Cuando es persistente ya es otra cosa, ¿no? Y los elementos que hemos visto ahí, el examen de orina para ver la morfología, en este caso de los hematíes. En laboratorio, como le digo, el cociente, este cociente albúmina creatinina, el diagnóstico y seguimiento, más lo hace el clínico. También el albúmina creatinina, igual, mayor de 500 miligramos por gramo. Y acá necesariamente hay que hacer relación proteína-creatinina para determinar también el compromiso. De las pruebas basales he mencionado hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina. Estas son las pruebas basales que se tiene que realizar en estos pacientes. Una proteinura de 24 horas, definitivamente, sí, es lo único que va a confirmar el síndrome nefrótico y nefrítico. Es la prueba, excelencia. Microinurias para el seguimiento. Generalmente estos pacientes que tienen una lesión renal como diabetes o hipertenso. La beta globulina, refieren que es el tipo tubular, y muchos de los casos en esta se ha visto que hay un compromiso también con los AINES, y hay lesiones, ¿no?, nefrotóxicas, y en algunos lugares, no en todos, digo, le hacen rosajes y hay compromiso de esto. Y luego el resto, pues estamos hablando de tasa de filtración, etcétera, que debe realizarse para ver el compromiso de tipo renal. ¿Qué es el síndrome nefrótico? No voy a contar todo esto porque es bastante, pero hay proteinuria, sí. Y acá hay una cosa que se hizo pregunta, ¿no? Y dice, la pregunta era, ¿no? Una, un paciente que tiene los elementos proteínas, orina, con hipercolesterolemia, y la primera pregunta era, ¿por qué le piden colesterol? Estamos revelando que hay
un compromiso nefrótico. Entonces, ¿qué prueba de sangre se le pide? Y ahí a veces un poco nos perdemos, ¿no? Si yo tengo proteinuria, pérdida de orina, entonces tengo que ver si hay la albúmina ha bajado en caso hepático, ¿no? Nos está llevando a eso. Entonces, aquí hay que hacer una proteinuria, sí, 24 horas. Hay que hacer una albúmina en sangre para poder garantizar eso. El colesterol, definitivamente hay que hacerlo. Y, y la presencia, lo que vamos a ver nosotros también es que hay hipercoagulabilidad. Algunos mencionan que hay que hacerle pruebas de coagulación. Hay compromiso de trombosis, realmente por eso, infección por pérdida de Ig y complemento y la presencia de edema con frecuencia, ¿no? Y hay un sinnúmero de patologías que van a dar. Pero acá lo mayor que se puede garantizar es justamente las proteínas. Ya no se está derivando hacia un elemento. Aparte, la otra hay que complementarla. En el laboratorio, pruebas basales, mencioné, hemograma, glucosa, urea, creatinina, pruebas de coagulación. Ahí hay un problema del factor de coagulación. Depuración de creatinina se va a hacer de todas maneras o todo lo que signifique el manejo de filtración. Ahora, en estos pacientes no necesariamente también acusa solamente el riñón, sino es una parte agregada a enfermedades, ¿no? El lupus, ya todo lo que es problema de autoinmunidad. Y dentro de eso también podemos decir autoinmunidad porque sabemos que la hepatitis C provoca hepatitis autoinmune. Y el HIV, etcétera. PCR, en algunos casos que pueda confirmarse, ¿no? Alguna patología que normalmente no se puede, en este caso todo lo que son virus. Toxicología, genética, biopsia, definitivamente son partes que se puede realizar. El examen de orina, definitivamente, ¿no es cierto? Acá vamos a apreciar también la presencia de cilindros con frecuencia, pérdida de proteína, hematuria, cuerpos grasos también, lo vale, células tubulares. Y acá, como les decía, no solamente ver células epiteliales, que son células de escamación, sino células intermedias, células renales, ya. Eso nos está hablando de que si hay un compromiso a nivel netamente renal, puede haberle presencia de leucocitos, también puede haberle presencia de leucocitos. Hay que nosotros hay complemento, porque recuerden que también hay una alteración de tipo inmune. Y algunos anticuerpos que se, se refieren también como parte de ese diagnóstico. Acá para que ustedes lo lean con tranquilidad, el síndrome nefrítico, aquí como digo, hay un compromiso menor de 15 años, generalmente tiene que ver primariamente, y eso lo hemos visto nosotros, en pacientes niños, ¿no? Adolescentes, niños, frecuentemente. Hay compromiso de oliguria, daño renal agudo, eh, tasa de filtración disminuida, retención de líquido, edema, ¿no es cierto? Hipertensión también arterial, que es una característica mayor en el síndrome nefrítico. Acá subrayó algunas que frecuentemente provocan esto, la frecuencia. Mayormente es la posinfecciosa, el estreptococo. Es la que más frecuentemente da esto. También hay esta patología, si hay también por compromiso de nefropatía por inmunoglobulina A. Y hay otros ya elementos en los cuales también se observa esto, ¿no? Glomerulonefritis membrano proliferativa. Hay presencia también de proteinuria, hematuria, que puede haber también problemas de oliguria, hipertensión arterial, como he mencionado, cilindros hemáticos, porque hay hematuria, el edema y disminución del filtrado glomerular.
Esta es una variedad. Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrítico, es todo esto. Todos estos eh, gérmenes, parásitos, virus provocan síndrome nefrítico. Y nuevamente a resumir, ¿no? Hay edema, hay hematuria en orina, hay oliguria, orina, hipertensión arterial, instalación aguda, inicialmente posterior, generalmente en la semana de lo que es problema de tipo infeccioso, y acá dice bronquitis infecciosa, y hay una proteinuria menor de 3. En cuenta, proteinuria de 24 horas. Y generalmente la edad está comprometida, como he mencionado en antes, ¿no? Generalmente acá vemos de 15 años. Hemos visto nosotros, quizás un adulto joven más, pero más en niños hemos visto, y los problemas de tipo respiratorio, amidalar, etcétera. En este cuadro, la faringitis ha sido el ocasionar, ¿no? Estos problemas de tipo. Ahora, no sé si acá, a ver, acá. En la actualidad, para esto también, algo que no he puesto ahí, es el uso de complementos. En el síndrome nefrítico se utiliza complemento. El pediatra pide complemento. Disminuye. 3 4 disminuye. El total también. Pero el 4 disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque este complemento se agrega en la membrana donde va a destruirla. Entonces, esto es lo que el pediatra en la actualidad también hace para determinar que es una glomerulonefritis. La, el déficit, en este caso la baja de los complementos por depósito en la membrana. Y estamos terminando. El laque, ¿no? El mayormente le dice laque. Sí, bueno, podemos cambiar, eso no es ningún problema. Y vemos nosotros que hay algunas características, ¿no? Reversibilidad, la etiología, la causa de mortalidad, tolerancia, tamaño. En este caso también hay componente eh, anatómico, ¿no? Y vemos nosotros acá que hay un compromiso renal, prerrenal, ¿no es cierto? Parte intrínseca, ¿no es cierto? Y esto generalmente hemos visto nosotros en pacientes de UCI, ¿no? De instalación muy inmediata, y en muchos de los casos el médico nos dice que es obstructiva y procede a hacerlo. O sea, ¿qué se observa en este AQI, ¿no? Como sea aquí uno. Lo más frecuente es que el volumen, hay oliguria. Puede haber también, es más frecuente, puede también no oliguria. Presentes en UCI, ya le mencionaba, ¿no? Es lo que más hemos visto nosotros. Por eso que ellos entraban a la diálisis inmediatamente. Sepsis, y también puede haber oligosintomáticos, y generalmente son pacientes de la tercera edad. O sea, orina, sodio, creatinina, urea, osmolaridad, sedimento, todo esto, vamos a decir, lo granuloso, densidad, ¿se dan cuenta? Todo esto nos está refiriendo ¿qué? A la orina. O sea, por eso es importantísimo que sea en nuestros ojos esto, no hacer solamente la adquisición. Y ya nos está hablando acerca de alguna patología también acá. Basales se tiene que hacer. Cuando uno ingresa a un paciente de este tipo hay que hacerle todo. Y a veces pensamos que no vamos dirigidos, ¿no? Porque hay un compromiso renal, compromiso cardíaco, un compromiso respiratorio, compromiso neurológico. Y si hay compromiso mayor en esa hemorragia, es lo que hablamos, es el reticulocito, gasometría y electrolito, como mencioné antes, porque esto se altera, porque esto es equilibrio ácido-base, se pierde. Perfil hepático, serología, autoinmunidad, por el compromiso que puede haber alguna patología ahí. En Benseyon ya sabemos que hay una patología también inmune. Y acá, por ejemplo, esto también que nos ayuda, tanto el Negal, el KIM, la interleuquina 18, que también se utiliza para ver lesiones, ¿no? En este caso. Ver todo lo que es función renal y luego la imagenología, el compromiso, en este caso, que puede haber obstructivo ahí, ¿no?
Todo es una batería. La mayoría del caso de acá es la orina. Y solamente para mencionarle los puntos, ¿no? En un hemograma, ¿qué puede haber? Generalmente la anemia es de este tipo, normocítica y normocrómica. La gasometría, le mencioné que es importante porque esto nos está hablando pues de un problema ácido-base. Entonces acá el riñón es incapaz de eliminar sustancias críticas. Y lo hemos mencionado acá, todo esto es orina. Aparte de la densidad, todo esto es orina y algunas pruebas como el legal, KIM 1, etcétera, o interleuquina 18, que utilizarse porque también todo lo que es la tasa de filtración a través tubular también, no está hablando de una patología. Y la ecografía, como decía, porque la mayoría de casos que nosotros hemos visto es la obstructiva. Es la que. Acá hay un sinnúmero de situaciones que generalmente tiene que ver con el tiempo también mayor de 3 meses. Es progresiva, deterioro constante, el filtrado glomerular disminuye, etcétera. La etiología generalmente diabetes y hipertensión arterial. Generalmente, no digo que solamente eso, no generalmente. Si tiene un paciente esclerosis, va a acelerar y va a haber compromiso también con infarto de miocardio, encefalopatía. ¿Te dan cuenta? O sea, por eso decía, ¿no? El riñón no solamente es riñón, el corazón, neurológico, etcétera, hepático, y eso es lo que tenemos que observar también. Y acá igual, mire, albuminuria, sedimento, electrolítica, presión tubular, y esto es biopsia, todo esto es orina. Y aparte las otras pruebas, ¿no? Porque acá no es que no se ha hecho. Las pruebas basales es importantísimo. Ver también cómo está el componente electrolítico, acidosis metabólica, porque acá hay una alteración del ácido base, el calcio, fósforo, tiroides, paratiroides en este caso, las anemias, que hemos visto nosotros de ahí, anemia, el tipo que más se acerca, cuando hay anemia de este tipo, es que más se acerca al tipo crónico. Y el sangrado, por eso decía, ¿por qué le pides tanto steveno, no, al paciente? No, muchos tienen hemorragia gastrointestinal, alteraciones, tipo de coagulación. Y hay un término que también, un trabajo que se ha hecho en Colombia, que es la hiperfiltración. Eh, y realmente es una de las cosas que uno tiene a veces de sorpresa, ¿no? El riñón aumenta la tasa de filtración glomerular por estímulos fisiológicos y patológicos. O sea, en lugar de tener 120 tiene 150. Y uno dice, está mal hecho, ¿no? Está en la etapa. Hay una reserva funcional renal y permitir alcanzar una función normal, es lo que quiere. Esto también también se puede ver en el embarazo, en nefropatía diabética, en hipertensión y dietas hiperproteicas, por encima de lo normal. Pero esto nos está hablando de que la enfermedad está progresando y va a aparecer la microalbuminuria. O sea, la hiperfiltración, que puede ser algo compensativo en un comienzo, nos está revelando que ya empieza a perder proteínas en mayor cantidad. Y vemos nosotros también que igual, o sea, para que no olvidarnos, albúmina, sangre y todo lo que es la orina. Y lógicamente la filtración está en menos de 60, algunas veces hasta más menos de 60, ¿no? Entonces, no olvidarse que en estos pacientes hay que hacer toda una batería tremenda de lo que es pruebas basales y luego ir hacia al diagnóstico, ¿no? Y generalmente el diagnóstico no vamos a hacer nosotros. Mucho de estos diagnósticos definitivos es por biopsia, anatomía patológica. Pero ya todo esto agrega hacia dónde lo desencadenamos, ¿no?
cuando no hay una evidencia de una respuesta adecuada o es la forma del procedimiento, del proceso, no es lo lógico, se puede decir, de lo que hace el médico es pedir una biopsia, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros al final tenemos que darnos cuenta? Solamente referirle que hay que tener presente las pruebas para qué la utilidad. Las otras áreas de conocimiento es algo que sí lo tienen que ustedes leer por la parte clínica, pero acá hay variables, ¿no? Que son netamente, y una de las cosas importantes es no le tomen importancia al examen de la orina. Ahí vamos a encontrar muchas respuestas, a veces que posterior puede ser un problema realmente grave. Y dos situaciones de la orina, el pH y la densidad vital. Con eso podemos nosotros cumplir y decir que el paciente puede estar bien atendido. Parece que todos están 122. Bueno, eso es todo, caballeros. Como decía mi profesor, coleguita, y buenas noches y a ponerse a estudiar nomás. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor.